Muy bien, ahora vamos a ver cómo podemos desde los pipelines de Bitbucket podemos acceder a otras máquinas que están en otros lugares, ¿no? Recordar que mediante el pipeline de Bitbucket, así como en muchos otros pipelines de CICD, uno puede construir máquinas que al momento de ejecutar el pipeline permiten introducir comandos a esa máquina. En particular, si estamos en Linux, en estas máquinas, podemos enviar comandos a través de el programa o el intérprete bash de la línea de comando. En este caso lo que queremos es enviar algún archivo que se haya generado durante el pipeline, enviarlo a otra máquina que está en otro sitio. En este caso va a ser una máquina que está en Amazon, una máquina en S2. Entonces vamos a iniciar en Bitbucket, vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta. Vamos a escoger un repositorio y acá, si se fijan, tenemos el área de los pipelines. Y el otra área importante que vamos a ocupar, Repository Settings, la configuración del repositorio y los pipelines. Ahora bien, para explicar un poco qué es lo que vamos a hacer antes de realizarlo, lo que vamos a hacer, vamos a generar una llave SSH, que son las llaves que permiten acceso a otras máquinas en Linux, y esa llave SSH, si ustedes recuerdan, cuando uno genera una llave SSH, se crea una llave pública y una llave privada. La llave privada, al crearse esta llave SSH desde Bitbucket, la llave privada va a quedar en Bitbucket y la llave pública también va a quedar en Bitbucket, pero además será copiada a la máquina de S2 o a su máquina remota que corresponda. De esta manera, el pipeline utilizará por defecto la nueva llave creada. Si no la ocupa, la podemos asignar, y cada vez que se ejecute un comando SSH o SCP de conexión por segura, se va a utilizar la llave por defecto para ese pipeline. De esa manera vamos a poder ingresar a las máquinas. Entonces vamos a partir creando la llave SSH en Bitbucket. Nos vamos a Repository Settings o configuración del repositorio, bajamos hasta Pipeline y aquí tenemos la sección de las llaves SSH Keys. Vamos a hacer clic. En este caso yo ya tengo una llave SSH, la voy a borrar por el momento para hacer el proceso desde cero. Y acá tenemos limpio, entonces, que es lo que ustedes deberían ver si es que no tienen ya una llave SSH asignada. Vamos a proceder a generar una llave y se genera una llave privada que va a quedar en SSH config para las máquinas que estarán disponibles al momento de hacer los pipelines, ¿ya? Y la llave pública es la siguiente. También nos aparece abajo un host conocido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro host, esta máquina S2 que está en otro lugar. Vamos a obtener su dirección, su IP, y vamos a obtener el fingerprint de la máquina. De esa manera, esta máquina sabrá que tiene que utilizar esta llave privada para cifrar todo lo que va a viajar hacia esa máquina. Y entonces ingreso a la consola de S2, voy a obtener la dirección de la instancia que estoy ocupando. Perfecto. Vamos a poner el IP address y lo que vamos a hacer a continuación es ingresar a esta máquina y agregar esta llave pública.
Para eso nos vamos a la máquina SSH. Vamos a ingresar con el usuario correspondiente. Ingresamos a la máquina y esto es importante, vamos a ingresar al directorio SSH que guarda las llaves en esta máquina. En particular vemos 4 archivos. Esta es la llave pública, la llave privada, perdón, de la máquina propia NS2. Esta es la correspondiente llave pública de esta máquina NS2. Estos son los hosts conocidos y estas son las llaves autorizadas. Entonces, en las llaves autorizadas para entrar, la vamos a editar y vamos a proceder a copiar acá. Vamos a proceder a copiar acá la llave pública que nos dio el Bitbucket. Entonces vamos a Bitbucket, copiamos la llave pública, nos vamos a la consola y la pegamos. Guardamos el archivo, nos salimos de la máquina. Recuerden, ahora tenemos entonces ingresada la llave pública en nuestra máquina. Finalmente, como les dije al principio, agregamos la IP pública de la máquina NS2 y le damos clic a Fetch, es decir, obtener el fingerprint o la huella digital de la máquina. Ahí está ingresada, la agregamos a los hosts conocidos y ya tenemos entonces agregada la llave pública dentro de este archivo. Perfecto. Vamos a probar ahora si esto funciona en nuestro pipeline. Vamos a crear un pipeline. Vamos en realidad a crear primero un branch de prueba. Vamos a crear un branch que va a salir de master y le vamos a poner que es un testing del host. Vamos a crear. Perfecto, ya lo tenemos en los branches. Si le ponemos todos los branches, vamos a ver que está testing host. Ahora nos vamos a ir a testing host y vemos que lo que vamos a hacer, vamos a ir a pipelines, vamos a ir a la fuente y acá tenemos un archivo Bitbucket que en este caso se llama bitbucket-pipelines.yml de YAML, que contiene la configuración del pipeline. Perfecto. Este es un archivo que tiene un guión bajo acá y yo lo tengo comentado para que el pipeline que tengo en este branch no se active por el momento. Perfecto. Entonces este archivo Bitbucket, para que sea tomado por los pipelines, lo vamos a renombrar, le vamos a quitar el guión bajo por el momento. Recuerden que este Bitbucket pipeline se creó y lo pueden crear con otro video que está dentro de la playlist. Por el momento vamos a devolver este pipeline. Aquí tenemos un pipeline de ejemplo. Lo vamos a simplificar. Lo vamos a simplificar para efectos prácticos. Para eso editamos el archivo. Vamos solamente a dejar
Vamos solamente a dejar la parte que hace el copiado del archivo y vamos a copiar también un mensaje en la consola. Recuerden que todos estos comandos que van después de script son scripts que se hacen en la máquina que uno eligió, que en este caso vamos a sacar esto, y esto lo que va a hacer este script va a ser imprimir la pantalla test y copiar un archivo. Este archivo no va a existir porque este archivo era del otro pipeline. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a escribir test a un archivo que se llame test.txt, y después lo que vamos a hacer, vamos a copiar ese archivo a el destino inicial del servidor. Lo vamos a hacer con el servidor con el nombre de Ubuntu. Vamos a hacer commit de los cambios que hicimos. Vamos a ir a los pipelines. Seguimos entonces con la edición de ese archivo pipeline y vamos a quitar las líneas que en este caso venían con la acción de que cuando se haga un pull request sobre la rama que venga desde cualquier rama release, se ejecuten estos pasos. En nuestro caso vamos a dejar este pipeline como el default, que quiere decir que se iniciará o se gatillará en cualquier acción sobre, en particular, el commit sobre este directorio, sobre este branch, perdón. Vamos a ir a los pipelines y ya vemos que están en progreso los pipelines. Este es el pipeline para testing host. Y aquí, al terminar el pipeline, vamos a ver que nos dice el color que ha sido exitoso con el check, y si posicionamos el mouse nos dice que fue exitoso. Y los pasos que hizo: grabó un archivo de test.txt y subió ese archivo al servidor remoto en S2. Vamos entonces ahora a ver ese archivo para comprobar que efectivamente se guardó. Vamos a ingresar entonces a la máquina. Debemos tener la dirección. Vamos a copiar la dirección. Vamos a ver los archivos y ahí está el archivo test.txt, y si vemos su contenido, en este caso lo que se agregó fue hola y test. Perfecto. Y la fecha corresponde al archivo de hoy. Vamos a repetir porque este archivo ya existía, y vamos a repetir toda la acción nuevamente. Para eso volvemos a los pipelines
Vamos a ejecutar el pipeline, vamos a seleccionar el branch y vamos a seleccionar el pipeline que queremos ocupar, default. Vamos a correr el pipeline. Si se fijan acá indica que está queued, eso indica que está encolado. Recuerden que esto funciona con colas de prioridad. Está clonando el repositorio. Envió el archivo. Volvemos entonces a la máquina para comprobar por segunda vez. Vamos a volver a verificar y ahora apareció nuevamente este archivo. Con eso hemos finalizado y vamos entonces a hacer un resumen de lo que hicimos. Lo que hicimos fue, primero, nos fuimos a las configuraciones del repositorio, repository settings, fuimos a los pipelines, SSH keys, creamos una SSH key, ¿cierto? Y copiamos esta llave pública, la enviamos a nuestro servidor remoto en el directorio .ssh. Abrimos luego el archivo llaves autorizadas, en realidad se llama authorized keys. Copiamos la llave pública, ponemos la dirección acá del servidor remoto y le hicimos fetch para obtener el fingerprint y después agregamos esa llave. Después nosotros nos fuimos a nuestro archivo de pipeline, Bitbucket Pipelines. Vamos a ver aquí estamos en master. Nosotros lo creamos en una rama testing host y nuestro archivo Bitbucket Pipeline lo que hacía era definía una imagen. Esta es la imagen por defecto que les da, que la pueden ver en el video de creación de pipelines. Luego viene el tag pipeline. Por defecto, default, se va a ejecutar esto siempre, por cada commit. El primer paso que hará y el único será de nombre build and test y ejecutará este siguiente script. Acá, bueno, vemos que hay un script de más, pero al parecer no afectó. De todas maneras, por completitud lo vamos a eliminar y se van a dar cuenta que si tiene más commit, perdón, si tiene más script no va a afectar en nada. Después nos fuimos a los pipelines y vimos que estuviera corriendo el pipeline y el pipeline después vimos en la máquina que copió el archivo remoto. Ahí está copiando nuevamente y terminó el proceso correctamente.